Hola, ¿qué tal mis estimados hermanos? Espero que se encuentren bien. Estamos en esta semana tan importante, tan significativa en nuestra fe, recordando la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y quisiera en esta semana poder acompañarte desde el domingo, donde Jesús entra a Jerusalén, hasta la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, día con día, el poder recordar todo lo que fue y todo lo que significó este tiempo a la luz de Marcos capítulo 11. Y el día de hoy vamos a comenzar con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. De hecho, que el Mesías entre en la capital del estado tiene un significado muy trascendente, muy especial. De hecho, se considera que una guerra ha terminado cuando el general vencedor, el general que gana, toma la capital. De hecho, también podemos ver que tanto los reyes como los presidentes son investidos de autoridad en la capital del país. Bueno, que el Mesías, que el ungido, que nuestro Señor Jesús, que el ungido por Dios para dirigir a su pueblo, para instaurar el reino entre en la capital, tiene un significado simbólico muy fuerte. De hecho, Jerusalén era desde los tiempos de David la capital del pueblo judío. Y bueno, en Jerusalén se encontraba el único templo en el cual se podía dar culto a nuestro Dios. Habían también sinagogas. Recuerden ustedes que las sinagogas eran lugares de oración repartidos por todas las aldeas y pueblos de Israel. Pero templo, es decir, espacio de presencia de la divinidad, en el lugar donde se podía ofrecer sacrificios de animales como ofrenda de olor fragante a Dios para la remisión de nuestros pecados, tal como el Antiguo Testamento lo dice, estrictamente en Jerusalén, en el templo. El templo en Jerusalén se consideraba el lugar más santo, más sagrado de toda la tierra. Y esto significaba que quien tuviera el control del templo tenía un gran poder. Y no solamente un poder espiritual, había poder de todos los sentidos de la palabra. Poder económico, ya que el templo significaba un enorme flujo de riqueza. Poder político y social, porque había una autoridad, un prestigio de quien tuviera dicha autoridad del templo. Vale decir que quien tuviera la autoridad del templo lo hacía por esa fuerza de los hechos, una gran autoridad. Y Jesús va a entrar a esta ciudad, Jesús va a entrar a Jerusalén. Y entraba como el Mesías, como el ungido de Dios. Vamos a ver cómo sucede, tal como dijimos que vamos a leer Marcos capítulo 11, versículo 1. Cuando se acercaba a Jerusalén, junto a Betfagé y Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo, y si alguien os preguntase por qué hacéis esto, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado fuera a la puerta del recodo del camino y lo desataron, y algunos que estaban allí le preguntaron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había dicho y lo dejaron ir. Trajeron el pollino a Jesús, echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. ¿Cómo preparó Jesús la entrada mesiánica a la capital? Tomando prestado un burro. Marcos no ahorra detalles para que nos detengamos en este dato. Fue un burro, pero un burro prestado. Es lo que va a utilizar Jesús para entrar en Jerusalén. Es como si nuestro actual presidente hubiera entrado a su juramento en Washington, a la toma de su posesión de su gobierno en una bicicleta prestada. Claro que esto es raro, ¿no? Y es que Jesús quería realizar, quería cumplir un sueño que había tenido un profeta, el profeta Zacarías, quien nos dice en Zacarías capítulo 9, versículos 9 y 10, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, mira que tu rey vendrá a ti justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Él destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. Los arcos de guerra serán quebrados y proclamará la paz a las naciones. Su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra. Jesús
Jesús hizo suyo lo mejor de los sueños de los antiguos profetas. Y en este caso asume el papel de este Mesías humilde que había soñado el profeta Zacarías, que había profetizado el profeta Zacarías. Un Cristo que viene a acabar con la violencia. Un rey que entra en la capital sin hacer alarde de su poder, sino a bordo del vehículo más humilde que uno pudiese imaginar. Un burro y un burro prestado. Y la gente hace fiesta porque la gente sencilla entiende lo que Jesús quiere expresar, el tipo de Mesías que Jesús es. Y lo hacen con medios sencillos, con los medios del pueblo. Vamos a leer cómo recibieron a Jesús en el versículo 8 de Marcos, capítulo 11. También, dice Marcos, muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían por el camino. Los que iban delante y los que venían detrás gritaban diciendo: Hosana, 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 bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David, que viene Hosana en las alturas. Es una fiesta al estilo de Jesús. Con medios simples, con imaginación, con alegría, el reino llega, el reino irrumpe en lo cotidiano. El reino ya viene, gritan estos hombres y mujeres y niños, el rey entra en la capital. Vamos a seguir leyendo el versículo 11. Dice la palabra que entró Jesús en Jerusalén, tal como lo dijimos, y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya anochecía, se fue a Betania con 12, a 1.5 millas de Jerusalén. Jesús estaba tramando algo. Jesús llega a Jerusalén, estudia el templo, toma nota y se va a Betania, fuera de Jerusalén. Y así termina la jornada de Jesús, que fue justamente este domingo, un domingo maravilloso, el cual estamos recordando el día de hoy. El día de mañana vamos a ver qué ocurre el día lunes, el día martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo de resurrección. Te pido que puedas compartir esta experiencia, este relato de esta semana, lo compartas con tus amigos, seres queridos, y puedas, por sobre todas las cosas, volver tu atención en lo que Dios quiere hablarte en esta Semana Santa. Nos vemos mañana.